Jorge Alemán, atrás atrás del mar, allá en España. ¿Cómo está, Jorge? Néstor Mocha saluda desde acá, desde Radio Universidad de Córdoba. ¿Qué tal? Ahí estamos escuchando. A ver, ¿se escucha bien? ¿Te escuchás vos, Jorge? Yo te escucho perfectamente, sí. Bueno, como es de público conocimiento, el velatorio, el final de Diego Armando Maradona puso muchísimos temas en discusión, en que se expresó, y quería empezar la entrevista preguntándote cómo reflexionas este momento que, por lo que se vio en televisión en todos los lugares del mundo, pero fundamentalmente en esta tierra, lo que implicó Diego desde el punto de vista de la argentinidad, la pasión plebeya, este título de la nación, que es llamativo por ser la nación, pero que para mí fue muy fuerte, que tuvo un velorio como su vida, caótico, emocionante y plebeyo. ¿Cómo reflexionás este punto de inflexión que implicó para los argentinos y seguramente para una parte del mundo futbolero? Bueno, en primer lugar no lo reflexioné mucho porque como todo el mundo lo siguió, que viví cosas muy intensas, dolor aquí en España, y tuve la oportunidad de varias veces jugar, más un día muy especial que nunca más creo que va a volver a suceder eso. En la final de la Copa del Rey contra el Real Madrid, encaró el arquero que se llamaba Miguel Ángel. Bueno, atravesó la defensa, se quedó solo, vino otro defensor que lo dejó en el suelo, el arquero se tiró y cuando se estaba levantando se la tocó y entró. Y entonces el Bernabéu, es decir, el estadio del Real Madrid, sin darse cuenta, puso de pie y aplaudió. En el del Real Madrid es imposible que se aplaude un gol en contra. No va a volver a ocurrir nunca más. Es un suceso que ocurrió a pesar de que van aplaudiendo, y cuando se dieron cuenta van aplaudiendo. Al final de la Copa el gol en contra se sentaron en silencio. Pero había sucedido algo mágico, algo extraordinario, ¿no? Bueno, esta es una anécdota para decirte que no solo reflexión, sino que también evoqué, me atravesó. Y estoy de acuerdo con la palabra plebeyo en el sentido noble, en ese término, que probablemente sea el último ídolo popular, desde abajo por sí mismo y no capturado por toda la mercadotecnia de masa, sociedad del espectáculo, que actualmente ya la emergencia de equivalentes. Jorge, te corto un segundito porque se nos está como entrecortando. Te vamos a volver a llamar porque no se nos está entrecortando la llamada. Te volvemos a llamar en un segundo, ¿puede ser? Sí, como los escucho. Dale. Yo a usted no se escucho bien. No, ahí está perfecto. No, porque cada vez que hablaba se metía un cortecito, se entendía, pero como se cortaba. Estabas diciendo... Bueno, esperemos que... Estabas diciendo el tema de que no fue cooptado por la idea de la mercancía como elemento central, ¿no? Sí, creo que hoy en día ya sería inconcebible que pudiera emerger un ídolo popular en el sentido en que lo fue Maradona. Creo que es el último ídolo popular. Luego la Argentina es muy dada a construirlos y además es un país que genera mitologías con mucha facilidad por distintas razones de la estructura de su país, ¿no? Pero Eva Perón, el Che, pero no creo ya que, por lo menos en el fútbol, no sé si en otros ámbitos pueda surgir un ídolo, porque ahora es la industria de masas y todo es ya planificado, calculado y está bajo los imperativos del mercado y del rendimiento, ¿no? Claro. Sí, lo otro es ¿cómo diría? Hasta como un reflejo, ¿no? del lugar de representación, porque en general lo decíamos hoy, es uno de los pocos futbolistas de primerísimo nivel
que nunca perdió su identidad con los otros futbolistas, siempre defendió los derechos de los futbolistas, ¿no? O sea, una cosa como una defensa de clase. Eso fue así, pero además es el único caso de una elección ideológica que no es nada frecuente en los futbolistas, porque los futbolistas se deben a los sponsors, a las comisiones que dirigen los clubes, a las identidades políticas de las zonas en las que juegan, y la verdad que Maradona, a partir del encuentro con Fidel en el exilio ese que hace en Cuba, comienza a tener ya una orientación política definitiva, ¿no? Y eso la verdad no he visto jamás a un jugador de fútbol. Hay algún jugador de fútbol progresista, pero no he visto un jugador de ese orden alinearse de la manera en que se alineó el Diego. Sí, indiscutible. Bueno, acá tuvo, cuando hicimos el tren contra el Alca en Mar del Plata, él participó de ese tren contra el Alca con las principales figuras, sí. Fidel, Chávez, ¿no? O sea, una cosa... Sí. Bueno, estuvo en el momento en que Chávez rompía relaciones con Colombia al lado de Chávez. Así es. Y bueno, y ha estado siempre en Telesur en los mundiales, y luego su compromiso con el kirchnerismo, y con las madres, y con las abuelas, en fin. En ese aspecto, qué duro hubiera sido, ¿no? Un ídolo así, tenerlo del otro lado. No, totalmente. No tener que perdonarle que, por ejemplo, apoye a un canalla. Sí, así que en ese sentido ha sido una gran gran dádiva, una gran donación la de él. Vos sabés que también hubo un debate posiblemente más concentrado en un espacio más feminista, y ahora vamos más al corazón de algunas de las cosas que te queríamos preguntar en la entrevista. Con esto del ola verde en la Argentina y en el mundo, hubo también voces críticas a su pasado, para mi gusto, descontextualizando también, digamos, un proceso que no implica no criticárselo, digamos, ¿no? Pero me parece a mí que también eso, o sea, cómo se balancea, cómo se pone en la balanza, ¿no? Una figura de estas características en temas que son tan complejos. Muchas veces esto con mi hija, que es una feminista militante, y bueno, de algún modo yo también lo soy, pero el movimiento feminista verdaderamente va a preservar su potencial emancipatorio si se articula también con los proyectos populares, y no se puede transformar en un tribunal moral todo el tiempo de cualquier figura, porque eso el saldo de eso es a la norteamericana, una especie de se vuelve nada más que un mecanismo de imputación. Sí. Evidentemente ninguno de estos ídolos populares que surgen donde surgen están construidos de las lógicas políticamente correctas, y las críticas son pertinentes porque también muestran que no se trata de transformarlo en el gran ideal a imitar. Él mismo aclaraba que no es ejemplo de nada. Las críticas son pertinentes, pero no creo que haya que hacerlas valer como para invalidar, ¿no?, la construcción popular que esta figura implica, ¿no? Sí. Porque entonces ahí perdemos el eje. Ya vuelvo. Ahí sí se pierde un eje, porque la gran fuerza del feminismo es en la medida en que también mantenga su relación con el arraigo popular. ¿El feminismo es populista o no será? Mira, justo usaste... ¿Y el populismo será feminista o no será? Justo usaste un término que me interesaba reflexionar contigo alrededor de esta idea porque usabas el término de populismo, digamos, ¿no? También hay algunos escritos tuyos donde planteas de que hay imposibilidad de que haya un populismo de derecha, como hay algunos intentos. Sí, la verdad es que a pesar de que tuve una relación muy estrecha con mi querido Ernesto Laclau, que no sostenía precisamente eso, discutiendo con él fue que precisamente llegué a esa conclusión, y me confirma
la realidad esa posición, ¿no? No me gusta ver a los progresistas llamar populista a Trump, o a la extrema derecha, o a Vox aquí en España. Es decir, el populismo es una aventura emancipatoria que tiene una frontera antagónica clara, que es la oligarquía y el capital financiero, y es una experiencia, vamos a decir, una contraexperiencia en el neoliberalismo. El populismo es como el planteo postmarxista que surge cuando ya el paradigma de la revolución, en el sentido de las que se hicieron en el siglo XX, sí, ya no pueden funcionar más porque no estamos en la época del capitalismo industrial, en donde había una clase a la que se le podía asignar de entrada el papel de la revolución y el destino histórico de la misma. Es decir, el populismo necesita construir entre fragmentos, articular sectores, reunir muchos sectores que no están vinculados ya a la producción, porque la producción del capitalismo actual bajo su forma neoliberal ha destruido la producción, y eso no tiene nada que ver con los grupos xenófobos, los grupos precisamente machistas, los grupos misóginos, los grupos anti-inmigración. Es decir, llamar populistas a esos grupos, esa es una especie de neofascismo nuevo, que es un neofascismo neoliberal, donde lo que se trata es de construir una identidad cerrada, una identidad que se clausure sobre sí misma. El populismo es una identidad abierta, en permanente transformación, y por lo tanto no me parece. El populismo es de izquierda, es una redundancia incluso decirlo. O sea, el feminismo, el populismo y la izquierda tienen un punto de contacto. Sin duda, es una tensión. Como todos estos puntos en contacto no se suman así fácilmente, claro, no se integran en un todo, no se integran en una totalidad, entran en tensión los tres. Pero desde luego que las tradiciones de izquierda son realizadas por el populismo, el feminismo debe también removerlas y articularlas, y a la vez el populismo tiene atrás al peronismo como uno de los grandes movimientos históricos transformadores, y otros también proyectos nacionales y populares de Latinoamérica. Sí. Interesante, muy interesante, porque este es todo un debate que está surcando todo este proceso post-pandemia. Vos sabés que la otra vez, conversando, es una pregunta que a mí me da vuelta, charlábamos con García Linera, ahora cuando hicimos el traslado de Evo Morales a La Quiaca. Hay una situación que es concreta. La pandemia puso en crisis, o manifestó una parte de la crisis del capitalismo reinante, destruyó fuerzas productivas, mató gente en concreto. La economía está casi al nivel que terminó en la Segunda Guerra, en términos de caída del Producto Bruto. O sea, hay una situación crítica en todos los terrenos, y aún así no se da como cuando ocurrieron las dos grandes guerras mundiales, o sea, crisis del capitalismo de ese nivel. No se da, por lo menos en términos masivos todavía, un debate de modelos económicos alternativos de peso. O sea, la posguerra permitió la aparición del socialismo real, del socialismo más chino, del fascismo. Ahora, objetivamente, seguimos en una etapa todavía de indefinición hacia dónde debiera ir, o cómo pensás vos que debiera ir. Exactamente. Está bien, Néstor, que hayas corregido, porque dijiste crisis y después se manifestó. Es que el capitalismo vive de la crisis. La crisis no daña al capitalismo. El capitalismo se rehace permanentemente a través de las crisis, y puede además incluso atravesar los colapsos sociales. Es desde la comunidad y desde la sociedad que se pueden transformar las cosas, no desde el desastre económico. Bien. En esto soy gramsciano y de nuevo populista y de nuevo peronista. Primero hay que ganar la sociedad. No se puede creer que porque se derrumba todo, en el derrumbe está el campeonato mundial de las vacunas, ya hay negocios entre las corporaciones de todo tipo, y siguen
puede en el territorio de Max y de la pandemia y de la catástrofe, el capitalismo puede continuar. Bien. Otra cosa es que se constituya, siempre con elementos muy heterogéneos y que se articulen como tal, un sujeto histórico, un proyecto político, y que siempre va a jugar en el interior del neoliberalismo, por lo menos en principio, porque la novedad es que no podemos imaginar por ahora un proyecto alternativo. Bien. Ahora, más bien son las praxis, son las distintas prácticas las que pueden ir apuntando a un proyecto alternativo, pero no está a priori construido. No es que tenemos un proyecto y decimos, como en los 70, bueno, vamos hacia ahí. En los 70 todos teníamos la certeza, tanto los que militábamos en el peronismo como los que militaban en la izquierda, que íbamos hacia un lugar que ya estaba perfectamente definido y concebido, que era el socialismo. Sí. Ese es un lugar vacío ahora. No tenemos una orientación finalística de la historia, no vamos hacia un lugar ya predeterminado. Ahora el lugar se va construyendo en cada paso. Ahora es cada coyuntura la que pone en juego lo que puede ser un proyecto político. Bien. Y en ese sentido es donde también veo que el populismo viene a reemplazar los proyectos, pero no los reemplaza imitándolos ni reproduciéndolos, pero sí reemplaza los proyectos revolucionarios que duraron hasta los 70 del siglo pasado. Bien. Y hablas también de cómo es que le planteas la necesidad de radicalizar la democracia, ¿no es así? Bueno, hoy por hoy hay un problema con esa palabra, ¿no? Es decir, el capitalismo neoliberal la ha destruido, cada vez la arrincona más, porque la democracia implicaría que los adversarios se reconozcan entre sí, bajo una instancia que se llama democracia, pero cada vez vamos hacia una guerra de posiciones, como diría de nuevo Gramsci y mi querido Laclau. Es decir, el adversario no te reconoce. Hoy en día ya no podemos decir, está el oficialismo y está la oposición, y esto dentro del marco democrático. No, hay una especie de proyecto en donde hay un sector que ya no quiere aceptar el marco democrático. Las derechas ya están preparadas para ir a un terreno donde ya la democracia pierda todo su valor simbólico. Y por lo tanto, para nosotros, por el contrario, la tenemos que asumir más que nunca. Es decir, y en ese aspecto veo interesante la propuesta que mencionabas antes de radicalizar la democracia. Le contamos para radicalizar la democracia. Dale. Sí. No, te corté yo, perdón. No, la radicalización de la democracia no quiere decir algo superestructural. Quiere decir trabajar en la comunidad, trabajar en la militancia, buscar nexos entre la comunidad, la sociedad y el Estado, inventarlos esos nexos. Por eso no considero populistas a la ultraderecha, porque a mí no me parecen rasgos superestructurales que sean xenófobos. Por ejemplo, cuando me decían algunos amigos en Argentina que Trump era peronista, sí, a mí me parece un insulto al peronismo eso. Lo escuché, sí. Porque era proteccionista, porque los demócratas son terribles, que lo sabemos. Pero eso que tiene que ver, nosotros hemos hecho una experiencia con los derechos humanos que nos demuestra que los derechos humanos no son una superestructura, no son meramente un añadido, sino que hace al corazón y al núcleo mismo del proyecto. Entonces alguien que ha atravesado las transformaciones del peronismo, le hace el kirchnerismo, no puede entender que alguien que haya estado en el kirchnerismo pueda llamar populistas a Le Pen, a Salvini o a Trump. Porque precisamente se trata, como dijiste antes, de la radicalización de la democracia, que es hacer participar a los sectores populares en el proceso de construcción de la sociedad. Bien.
Le contamos a la gente que estamos hablando con Jorge Alemán, que toda esta entrevista la vamos a subir a nuestras redes, pero aparte que tiene hoy un canal de YouTube, se llama Puntos de Emancipación, revista online dirigida por Jorge Alemán, Lacan Emancipa. Los pueden encontrar rápidamente con cualquier buscador de internet usando estas coordenadas, Lacan Emancipa. Contanos un poquito aparte de esa experiencia, y acá mi compañera Loa Miglio te quería hacer una pregunta. Hola Jorge, ¿cómo Bueno, estás? esas experiencias... No, Hola, perdón, ¿cómo le va? Rápidamente les agradezco que nombren estos proyectos. Lo hacemos con un grupo de compañeros, con nuestros propios recursos, para no depender, digamos, de los grandes medios. Entonces, antes de estar pidiendo un lugarcito en los grandes medios, decidimos hace un tiempo atrás, por ejemplo, en Punto de Emancipación, entrevisto yo, y ha pasado todo el mundo por ahí. Ha pasado Pablo Iglesias, Axel Kicillof, Rejón, el otro día Carlos Fernández Liria, ahora Amador Sabater. En fin, ya tenemos una colección importante en Punto de Emancipación. Lacan Emancipa es más teórica y tiene que ver con la izquierda lacaniana, que es un proyecto que desde hace años me interesa mucho, que es, entre otras cosas, repensar a la izquierda desde nuevos soportes teóricos, y en donde la teoría del sujeto, de ahí el nombre Lacan Emancipa todo junto, la teoría del sujeto es importante. O sea, en los nuevos proyectos de emancipación no nos podemos desentender ni de cómo se producen las subjetividades en el neoliberalismo, ni cómo está hecho el sujeto de verdad. No nos podemos engañar con la idealización del hombre nuevo, o que en lo colectivo van a ser un ser humano distinto. Primero tenemos que ver cómo se juega en el proceso del neoliberalismo las distintas tensiones entre las producciones de subjetividad neoliberal y la posibilidad que tenga el sujeto de sustraerse a las mismas y operar en una dirección distinta. Bien. ¿Cómo andás, Jorge? Loana Miglio te saluda. ¿Cómo te va? ¿Cómo es tu nombre, perdona? Loana. Loana. Exactamente, un poquito raro, pero muy bien. Está bueno. No. Vivo en un barrio de inmigrantes y acá de nombres raros, Me imagino. ya es imposible superar mi barrio, sí. No, quería hacerte una pregunta para cerrar respecto a lo que vos recién nombrabas, el último ídolo. Veo que en tu Instagram hiciste una reflexión muy linda sobre Diego, y en un momento decís, vos que fuiste el radar de tu corazón que descubría siempre el latido falso del poder. ¿Crees que este último gol, este último funeral del Diego siguió descubriendo ese latido falso? Nos dejó una reflexión para pensarlo, sí, ¿no? Pienso que el gobierno de la ciudad intervino de una manera como de costumbre, demostrando desconocer las raíces populares, desconociendo las raíces populares. Además de que hay que admitir que la cosa no daba para que ese funeral terminara tan rápido. Totalmente. Y que se tendría que ver entendido de otra manera la masividad que iba a tener. Claro. Bien. Jorge... Pero hay escenas evidentes de la policía de la ciudad, ¿no? Sí, total. Me tocó estar ahí, así que conozco bien cómo fue ese fenómeno, más allá de que efectivamente, como bien dices, no hay ninguna posibilidad de pensar un funeral de este tipo. 48 horas, 72 horas hubiese sido increíblemente, seguramente sí, con escenas de tensión, claro. Con escenas de tensión. Lo que es absolutamente irracional es esa actitud de liberar la policía sobre la gente. Es es lo que hacen siempre, ¿no? Sí, yo vi una escena con un pibe con la bandera argentina y está el pibe parado y el tipo le dispara una bala de goma ahí al lado. Ese pibe no estaba haciendo nada, estaba solamente rodeando su cuerpo con la bandera argentina. Bueno,
Jorge, la verdad que siempre un gusto. Quiero agradecerle también públicamente a mi amiga Estelita Canuto que nos hizo el contacto. Claro, Estela. Siempre le agradecemos a Estela Canuto, sí, muy bien. Estela es una amiga mía de muchísimos años, muchísimos años, y bueno, la verdad que una alegría cuando le escribí, al toque me dijo, bueno, pasó lo de Maradona, te queremos agradecer tu tiempo, te queremos agradecer, bueno, le decimos a la gente que te siga en ese canal de YouTube, todas las ideas hay que tratar de distribuirlas. No, y bueno, yo les agradezco a ustedes que me den siempre la posibilidad, es parte de mi militancia, poder estar siempre agitando estas ideas y transmitirlas a quienes las quieran oír o tengan ganas de escucharlas para los posibles debates, así que les agradezco mucho. Te mandamos un gran abrazo y seguramente te vamos a seguir molestando un sábado de estos, que tengamos un rato más para seguir conversando estas cosas. Claro. Bueno, un abrazo a todos ustedes. Muchísimas gracias. Chao.